¿Cómo le va? Hoy en Edición Abierta vamos a tratar el tema de Yacyretá. Un tema que indudablemente en los últimos 14 años ha estado sobrevolando casi en forma permanente un escenario en el que se mezclan corrupción política y ecológica. Al mismo tiempo, todo parece indicar que una vez más Yacyretá se va a situar en el centro de una polémica que tiene como eje su posible privatización. La privatización de Yacyretá por ningún lado es beneficiosa, no para el radicalismo, no para la oposición, para el país. Acá estamos despojados cuando hacemos este análisis de qué le conviene a la oposición, qué le conviene al país. Y al país no le conviene entregar una represa que está terminada a manos privadas para que el negocio de resarcimiento y ganancias sea para la nación o para los argentinos y ahora quieran convertir este negocio en un espectacular negocio privado. Por lo tanto, creo que habría posibilidad de discutir en todo caso quién opera, quién mantiene la represa, quién hace la gerenciación de la venta de energía. Pero esto no puede salir de manos del Estado. Porque además hay una ideología del mercado que me parece que es donde más contradicción hay entre lo que plantea la Secretaría y el Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Nación y de la visión que tenemos muchos legisladores, y cuando digo muchos, parte de los legisladores del propio oficialismo. El ingeniero Bastos nos decía en estos días que, bueno, que si privatizada la represa, que se venda la energía al mejor postor, en función del mercado, interno o externo. Y en esto, obviamente, habla de la posibilidad de que toda la energía de Yacyretá vaya a parar al mercado brasilero, que hoy los estados del sur están demandando energía. Y que esto podría, en vez de venderse a 30 milésimas de dólar, se podría llegar a vender a 45 milésimas de dólar, es decir, más de un 50%, lo que también elevaría de 600 millones de dólares de recaudación anual a 900 millones de dólares. Nosotros entendemos de que Yacyretá fue propuesta, fue hecha, fue no con el criterio solamente economicista, a ver a quién le conviene o a qué mercado le conviene, sino potenciar la industria, al agro, a la calidad de vida de los argentinos. Yacyretá representa el 40% de la energía instalada en el país. En estos tiempos que hablamos de la preocupación de la desocupación, de la caída incluso de la actividad industrial, la energía eléctrica es un insumo básico para cualquier desarrollo industrial. Cuanto más barata sea, más desarrollo industrial provoca. Los países del mundo, que a veces al ministro de Economía le gusta señalar, Japón, fenómeno de Corea, Taiwán y otros países del mundo, la mejor promoción industrial que han hecho fue con energía muy barata y han provocado la inversión de capitales y la inversión de industria como para generar actividad económica, porque creemos que la energía es materia prima industrial, básicamente. Yo les cuento, yo soy de la provincia de Misiones, les cuento rápidamente qué está haciendo Paraguay. Paraguay ha conseguido que capitales muy importantes de Taiwán, con la entrada en operación de Yacyretá y su represa de Itaipú, hacer un polo de desarrollo con energía muy barata en Ciudad del Este, donde han ya anunciado en estos días pasados en los diarios paraguayos que hay una inversión inicial de 1.500 millones de dólares de capitales taiwaneses para poner industrias apuntando al Mercosur. Esta filosofía que nosotros defendemos la está llevando adelante Paraguay con mucho éxito. Me parece que es equivocado el criterio de la renta de la energía en bruto sin mirar lo que genera como actividad económica y que además el Estado podría recaudar mucho más impuestos de lo que está recaudando, que también beneficiaría a los déficits fiscales que estamos afrontando hoy. En principio nosotros desde el bloque sostenemos la opinión de que es una privatización como otras que se han realizado y en consecuencia necesita una ley del Congreso que autorice la misma. En este momento hay un criterio distinto con el gobierno, o por lo menos con sectores del gobierno,
que sostienen que se puede realizar la privatización sin que tenga esa ley que la autorice. Bueno, la otra cosa que está en discusión es que aparentemente el ministro de Economía pretende hacer toda esta operación con todo lo que implica, que es parte del patrimonio nacional, sin que esto salga con una ley del Congreso. Tanto del lado paraguayo como del lado argentino, y en esto hay unanimidad, tanto desde el sector oficialista, los bloques de la oposición, todos le hemos manifestado en estos días que ha estado viniendo el secretario de Energía, que consideramos que lo que se haga con Yacyretá tiene que ser habilitado por una ley del Congreso. Las discusiones giran en torno al verdadero valor de Yacyretá. Como usted sabe, el costo de la construcción aceptado es de alrededor de 8.500 millones de dólares. Pero desde el Ministerio de Economía se ha señalado un criterio en el que se establece una cosa es el costo de construcción y otra es el posible valor de mercado. Pero más allá de eso, nosotros hoy tenemos que plantear cuál es el ingreso que nos darían por la obra y qué podríamos recuperar cuando esta empresa entre en el régimen total de generación, que es con cota 86, y por el periodo que nosotros estamos concesionando la represa. Lo que esta obra genera en 30 años es el equivalente a por lo menos 18.000 millones de dólares en energía. Lo que nos están pagando por quedarse con esta empresa son 1.800 millones de dólares, más los 600 millones que hay que hacer en obras complementarias. Posición, en definitiva, totalmente contraria a este proceso, y más cuando se lo pretende hacer a espaldas del Congreso. El valor que podría tener la represa en el mercado, primero que no hay antecedente de una venta de una represa. Además, los antecedentes de las represas importantes como es Yacyretá, miremos las que están más cerca. Itaipú han hecho los estados paraguayo y brasilero. Las represas en Brasil, cientos de represas que tiene todo el sistema hidroeléctrico brasilero, ha hecho el Estado. Pero si vamos a Asuán, una enorme represa hecha sobre el Nilo, lo ha hecho Egipto. Es decir, no hay antecedentes de represas de inversiones tan importantes que hayan hecho sectores solamente privados. A veces el Estado solo o a veces el Estado complementado con el sector privado. Pero más allá de esta discusión, hay un documento que me parece que sería bueno que expliquen los funcionarios del propio Poder Ejecutivo. En octubre del año 94, estamos hablando de 8 o 10 meses atrás, se pone en marcha la primera turbina de Yacyretá con bombos y platillos. En ese momento se distribuyó un material donde la propia entidad binacional Yacyretá, con su director ejecutivo argentino, firmaba y afirmaba que los 8.000 millones de dólares que había costado Yacyretá eran absolutamente recuperables con la energía que iba a producir Yacyretá. Es el mismo gobierno que hoy está. ¿Cuál es la interpretación que puede dar el público, nosotros que estudiamos este tema? Que en 8 meses se decía que era absolutamente recuperable y que además iban a dar ganancias, a hoy de que hay que vender en 1.500 millones y el resto de la inversión tirar a la basura porque es irrecuperable. Creo que detrás de esto hay una gran pregunta. ¿Por qué este mecanismo de pensamiento diferente? El secretario de Energía de la Nación, en octubre del año 94, cuando la EBI aseguraba esto, es el mismo que hoy viene a decir que no se puede recuperar la inversión realizada en Yacyretá. Yo tengo todo el derecho a pensar como diputado de la Nación, privilegiando el interés de los ciudadanos argentinos, de que si no se demuestra seriamente que esto se puede hacer, estamos frente a otro escandaloso negociado que ojalá no se consolide porque es un daño muy fuerte al país. Desde el punto de vista financiero es un tema, es explicable, es entendible, ¿no? Pero requiere muchísimo tiempo. Esta es una obra que fue empezada durante el proceso, al inicio del gobierno del proceso. Nunca hubo un control directo sobre las inversiones que se estaban haciendo.
nuestro presidente, en conocimiento de todas las cosas que habían ocurrido allí, tuvo expresiones muy fuertes respecto a esto, así que yo no tengo ninguna duda, aunque cueste encontrar los elementos que demuestren esto, que lo que la Argentina ha pagado por lo que lleva hasta ahora como construcción Yacyretá es muchísimo más de lo que tendría que haber salido. Pero esto ya está así. Si el Estado, si el gobierno finalmente decide vender esta obra, nadie va a pagar lo que se ha invertido, porque evidentemente surge en forma muy clara que lo que se ha invertido es mucho más, repito, que lo que hubiera salido. Entonces, pero a razón de 600 millones de dólares por año de facturación, 570 millones una vez de que esté terminada, cuando esté terminada, en el año 98, recuperar la inversión. Sí, sin duda, si uno hace estos cálculos de ingresos y egresos, evidentemente que sería mucho más beneficioso mantenerla como empresa argentina y comercializar después la electricidad a medida que se vaya produciendo. Pero primero que esto entra en colisión con la política privatista que ha instrumentado desde el año 89 el gobierno del doctor Carlos Menem. En segundo lugar, que hay que disponer los fondos para terminar esta obra, que son, bueno, se hacen tanto número, pero fácil es alrededor de 1.200 millones de dólares. Y no se vende la obra, que esto también debemos aclararlo. No se privatizan, lo que se comercializa es la electricidad que se produciría durante todos estos años y la administración de la empresa, obviamente, pero todos los bienes inmuebles, digamos, todo lo que significa la obra, lo que está construido, queda en manos de la Argentina, no pasa a manos extrañas. Y una pregunta que seguramente usted se estará formulando: ¿está Argentina en condiciones de concluir la obra? Por supuesto que sí, pero lo que tenemos que hacer es avanzar sobre los sectores de privilegio que hoy hay en nuestro país, a los cuales se les permiten cosas. Por ejemplo, para darle un dato, el sector automotriz le está debiendo 1.000 millones de pesos en impuestos no de IVA mal liquidado, aranceles de importación evadidos, retrasos en pago de deudas previsionales. Pero como este sector es amigo del gobierno, a este sector no lo persiguen como persiguen al almacenero que debe 5.000 o 10.000 pesos. Hay infinidad de lugares en donde se puede reducir el gasto público, que es improductivo. Ayer hemos charlado. PAMI tiene un presupuesto de 2.500 millones de pesos, lo que significa 700 pesos al año por jubilado para prestaciones de salud. En cualquier país del mundo esto es mucha plata. No obstante eso, la mala administración de esta obra social hoy hace que vayan por 750 millones de déficit. Entonces ahí es donde hay que atacar los bolsones de corrupción o de mal gasto, y de ahí va a salir el recurso. Nosotros podemos vender energía en forma adelantada en Yacyretá para financiar lo que nos está faltando, que es 1 año y medio de generación en definitiva. ¿Cómo se ve? Las discrepancias son múltiples. Entre ellas, por supuesto, también está el tema de si es necesaria o no una ley del Congreso. Tema que inclusive significa divisiones entre los legisladores justicialistas. Lo primero usted lo definió bien. Primero a ver si nosotros entendemos con ley o sin ley, y la posición es con ley. Y después está la discusión que se dará en el momento que realmente se empiece a hablar de firme sobre este hecho. Como en todos estos casos hay opiniones divergentes. Hay quienes sostenemos que no se debiera privatizar, quienes sostenemos que debería privatizarse. Bien, quienes sostenemos que no, pero generalizo. Yo no tengo posición definida en ninguno ni otro aspecto. Si tengo que definirme por una apoyatura a mi gobierno, tengo que decir que lo acompañaré finalmente la decisión del gobierno, pero previo a eso se va a instalar dentro del bloque una discusión para formar un criterio global de todo esto. Hemos estado hablando recientemente con algunos diputados y el presidente de nuestro bloque, y repito, hay opiniones dispares. Sé que no va a ser fácil lograr consensuar esta decisión de privatizarla, sobre todo por la posición bastante dura y entendible que sostienen los diputados compañeros de nuestro bloque de la zona donde está esta obra, tanto de Misiones como de Corrientes. Además, Yacyretá está ligada emotivamente
de una manera muy fuerte a todos los argentinos. Creo que debe ser la obra más importante, el esfuerzo más grande que hemos hecho desde nuestro país, y hoy tener que desprendernos siempre cuesta. Pero bueno, hay razones que tendrán que jugar, que el gobierno la va a sostener con mucho fundamento y la analizaremos. Cuando este tema se instale con fuerza en la opinión pública, va a dejar al descubierto también un singular momento político que se está viviendo en nuestro país y sobre el que Torcuato Di Tella tiene una particular visión. Yo creo que si vemos las cosas más a largo plazo, acá lo que pasa es que el sistema político argentino me parece que va a pasar por un periodo de transición y de cambios. Y esta es la consideración más profunda que hay que hacer y que implica una perspectiva un poco tormentosa. Nosotros estamos acostumbrados a un bipartidismo entre conservador, es un error freudiano, entre peronistas y radicales. En muchos otros lados del mundo el bipartidismo es entre conservadores, un partido conservador, sea llamado conservador o republicano o demócrata cristiano como en Alemania, o ahora Berlusconi en Italia, o el Partido Popular en España. De un lado el partido conservador, un partido apoyado en los empresarios y en gran parte de la clase media. Y por otro lado un partido popular, de tipo puede ser socialdemócrata, a veces eurocomunista o excomunista como en Italia, o puede ser un partido como el demócrata norteamericano, donde están los sectores sindicales, los sectores pobres del país y algunos otros de intereses regionales. En la Argentina, el equivalente de esos partidos populares ha sido clásicamente el peronismo. Lo que no hay en la Argentina es un partido claramente de derecha. El peronismo no lo es. Sobre eso vamos a volver eventualmente. Pero aunque hay sectores de derecha dentro del peronismo, yo cuando digo derecha lo digo desde el punto de vista descriptivo, no lo estoy criticando ni condenando por ser de derecha, porque yo creo que en un país democrático se necesita una derecha y una izquierda, o una centro derecha y un centro izquierda, o un partido de mentalidad empresarial y un partido de mentalidad sindical, o distributivista, o igualitarista. Y para que las cosas funcionen bien se necesita un cierto equilibrio y entendimiento entre ambos. O sea, una lucha, pero dentro de reglas del juego, que es lo que ha existido en casi todos los países de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. No así entre las dos guerras. Y esa lucha, pero asociada a falta de consenso, produjo violencias y prácticamente la intervención fascista. Ahora, en la Argentina no hay un partido de derecha, claro, un partido en que los empresarios se sientan cómodos. El peronismo de ningún modo es eso. El peronismo durante muchas décadas ha sido el principal enemigo de la derecha argentina, de los sectores, digamos, económicamente poderosos y de los militares. El principal enemigo era el peronismo, no era el radicalismo, no era tampoco la izquierda, que no tiene mucha fuerza. En todo caso, en algunos momentos puede haber sido, sí, los guerrilleros, montoneros, por ejemplo, derivados del peronismo, aunque luego expulsados de él, pero generados en el peronismo. Pero yo creo que la Argentina ha tenido una situación de guerra civil prácticamente desde el 17 de octubre de 1945 hasta el 83. Hasta 1983 ha sido prácticamente 40 años de guerra civil, potencial con algunos momentos pero en que realmente los adversarios no se toleraban. Ya desde el 17 de octubre, por supuesto. No se toleraban. Y eso está cambiando, ¿no? Ahora bien, si no hubiera el peronismo readaptado su política, yo creo que se hubiera ido a una continuación y exacerbación de esa guerra civil y se hubiera ido a un panorama del tipo Allende en Chile. Aunque con una ideología distinta, pero se hubiera ido a una cosa de ese tipo, una repetición de la época de Isabelita. Para evitar eso, me parece que es que Menem, un grupo de asesores con él, se dieron cuenta de esto. Yo creo que ya venía de hacía tiempo el peronismo cambiando, ya no era el peronismo más radicalizado del pasado, de la época de la resistencia, digamos, de los años 50 o 60. Pero, de todos modos, ya venía cambiando, pero de golpe hubo una decisión política de hacer un pacto con la derecha, o sea,
como no hay un partido de derecha, el pacto había que hacerlo con esas fuerzas reales, no con el partido radical, que es un partido básicamente débil porque representa a la clase media, no tiene muchos intereses económicos fuertes. Y la democracia real no es un hombre, una mujer, un voto. La democracia real es un equilibrio entre grupos de poder. Y si los votos refrendan eso, la democracia funciona. Si los votos no reflejan de alguna manera ese equilibrio de poderes entre grupos corporativos, como se los llama, entonces la democracia no puede funcionar. En los países europeos funciona porque hay un equilibrio mitad y mitad. La mitad del electorado vota por la derecha y la mitad del electorado vota por la izquierda, o centroizquierda, o partidos populares. Entonces por eso las cosas funcionan, porque tienen un poder más o menos equilibrado. Y cada uno puede evitar ataques muy excesivos a sus intereses básicos. Esto, por supuesto, es una limitación a la democracia ideal, pero es la democracia realmente existente, que tiene su revés de la trama, que es el revés de la trama neocorporativista, como se lo llama. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que ha ocurrido con el peronismo es que ha llegado a una convergencia y entendimiento con la derecha que no tiene su partido propio. Entonces le ocupa un poco ese lugar, porque esa derecha estaba representada por el partido de Alzogaray, la UCD, algún otro sector de esa orientación y empresas como Bungeborn. Y ahora, gran cantidad de los empresarios, que por cierto no son peronistas, pero sí son menemistas, digamos, están de acuerdo con esta política de coalición, esa política de coalición. Inclusive, en la elección última en que Menem ganó de nuevo el 50% de los votos, comparado con la anterior, que había tenido también 50%, en realidad perdió muchos votos peronistas. Porque hoy día ganó por lo menos, de esos 50 puntos que tuvo, yo creo que por lo menos 10 o 15 son votos claramente no peronistas de derecha, que lo votan, por lo menos 10%. Y entonces ese peronismo, esas votantes peronistas que lo votaban a él, ahora se fueron a otro lado, algunos se fueron a Aldo Rico, otros por ahí capaz que se fueron a Bussi, otros por formas de protesta y otros al Frepaso. Bueno, ahora yo pienso que en la Argentina, a la larga, se tiene que dar, en la medida en que sigue, a pesar de los saltos y problemas, un proceso de desarrollo económico, desarrollo cultural, intelectual, etcétera, social, se tiene que dar una situación parecida a los países europeos, con un partido de centro-derecha empresarial, que a su vez incorpora clases medias, y un partido popular. Ahora, el peronismo, que es el Partido Popular, que viene del origen popular, ha incorporado un poco del otro apoyo. Pero eso me parece que es una coalición inestable. Para los analistas, esta situación se va a ir definiendo progresivamente, sin lugar a duda, a través de reacomodamientos para los cuales ya los dirigentes políticos han comenzado a prepararse. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos a encontrarnos con usted y Edición Abierta dentro de 7 días. Muchas gracias.